Chismecito Vintage. ¿Qué show? Hoy estamos de nuevo con Fátima e Ivana. Hoy les hablaremos sobre el gobierno de Benito Juárez y Miguel Lerdo de Tejada durante la etapa conocida como República Restaurada. Y para este podcast tenemos un invitado muy especial que nos ayudó mucho brindándonos toda esta información para nosotros poder contárselas a ustedes. Y con ustedes, nuestro gran amigo Parra. Ahora sí, después de presentarles a uno de nuestros queridísimos mejores amigos, empezaremos con el famosísimo contexto, porque sabemos que tanto ustedes como nosotros no sabemos mucho de historia. Saben que antes de cada relato histórico les damos un breve contexto de qué fue lo que pasó. Pues bueno, para iniciar con esto les contaremos quiénes fueron Benito Juárez y Miguel Lerdo de Tejada. Pues si bien Benito Juárez fue el primer presidente indígena de México, pueden creerlo, y su mando duró 15 años desde 1857 a 1872, fue muy valorado y conocido por luchar contra la invasión francesa, mientras que Miguel Lerdo de Tejada fue candidato a la presidencia de la República Mexicana entre 1857 y 1861, pero ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en 1856 y ministro de Hacienda en el gobierno de Ignacio Comonfort. Oye, ¿ya vamos a entrar en materia como dice uno de mis queridísimos profes o todavía no? Ahora sí, ya vamos a entrar en materia, como diría uno de mis antiguos profesores. Empezaré contándoles sobre el gobierno de Benito Juárez. Juárez inició la restauración de la República al salir reelecto nuevamente presidente en 1867. Con esta elección presidencial, convocada por el mismo Juárez y llevada a cabo por el Congreso, nuevamente la Constitución de 1857 rige y se encaminan los ideales liberales hacia la creación de una república soberana. Se inició la pacificación del país, que ahora enfrentaba las pugnas entre los liberales descontentos con la reelección de Benito Juárez. Se organizó la hacienda pública destruida por los largos conflictos que se enfrentaron, e inició también la modernización de las rutas de comunicación existentes con la puesta de marcha del trato de ferrocarril México-Veracruz. La educación a la restauración de la República fue laica y obligatoria, al menos en el papel, y se creó la Escuela Nacional Preparatoria el 2 de octubre de 1867. Juárez también sentó las bases para la creación del Senado, que sería instituto como tal, ya durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada. Ya sabemos un poco sobre su gobierno y yo les contaré un poco más de su reelección. Juárez aspiró a segunda reelección en 1871. Sus contendientes o contrincantes fueron Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada. Ninguno de los tres aspirantes tuvo mayoría absoluta y el Congreso designó nuevamente como jefe del Ejecutivo a Benito Juárez. Como consecuencia de esto es lanzado el Plan de la Noria, respaldado por Porfirio Díaz. Si bien la rebelión estalló, esta fue sofocada por las fuerzas federales. Fue entonces la muerte la que le quitaría a Benito Juárez la presidencia de México el 18 de julio de 1872, dando paso a Sebastián Lerdo de Tejada, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, a la presidencia de México. Pero, ¿y qué pasó después con el gobierno de Tejada? Continúa la labor política y social de la administración juarista, que por falta de capital no emprendió grandes obras públicas, y el panorama no fue distinto durante la administración lerdista. Las tensiones sociales y políticas durante su gobierno no cesaron. Enfrentó un levantamiento agrario liderado por Manuel Lozada, el Tigre de Alica, alentando por los despojos de tierras comunales indígenas. Inauguró el ferrocarril México-Veracruz e impulsó aún más este medio de transporte, otorgando concesiones a empresas extranjeras. Al finalizar el mandato de Lerdo de Tejada, México contaba con alrededor de 630.960 kilómetros de líneas férreas. ¿Se imaginan? La comunicación telegráfica fue parte del impulso para reactivar la economía y la hacienda pública. El 13 de noviembre de 1874, nuevamente el Senado de la República se pone en marcha, dando mayor fuerza a los poderes de la Unión. Se da carácter constitucional a las leyes de reforma y se inicia enfrentamiento con el clero, que apoyaba en la fuerza popular. Se levantó en armas bajo el nombre de criterios. Ay, disculpen. Este momento fue sofocante.
Ahora les platicaremos sobre la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada. Buscó al final de su periodo presidencial ser reelecto en 1876, contiende frente a Porfirio Díaz y José María Iglesias, y resultó ganador de las elecciones, pero es desconocido por Porfirio Díaz mediante el plan de Tuxtepec que alegraba la no reelección. Entonces, el plan de Tuxtepec dio fin a un periodo dedicado a la restauración del sistema republicano del gobierno e inició los primeros años del porfiriato. Pues sí, básicamente. Aunque no se lograron grandes cambios en lo económico y social, sí se avanzó al federalismo apoyado en una constitución. Los cambios económicos, aunque fueron pobres, permitieron a México ser visto por las potencias europeas y así captar que invirtieran sus capitales. O sea que en resumen, la República restaurada dejó atrás el caos político respecto a la forma de gobierno del país, ¿no? Y sentó las bases para el crecimiento de nación sin los fantasmas políticos de la época virreinal. ¿O me equivoco? Ándale, justamente eso fue lo que te quisimos dar a entender en todo este podcast. Era tan simple como eso. Ahora sí, para terminar con este día y este podcast, les daremos nuestra despedida especial. Aunque a mi amiga Ivana no le gusta mucho, pero no importa. ¡Vámonos! ¿A dónde? A LB. Amar la vida. Chismecito Vintage.